Quedaría de esta manera, guardamos los cambios y listo. Entonces ahora vamos a continuar con el lado del controlador. Vamos a ir acá a la carpeta de controllers y vamos a agregar uno nuevo. Nuevo controller, controlador vacío. Y vamos a poner Product Controller y este uno lo vamos a quitar. Vamos a aplicar la misma lógica que tenemos aquí en Category, así que lo que podemos hacer es simplemente copiar todo, ya que no son muchos métodos como podrán ver. Y lo vamos a pegar acá. Claro que vamos a estar reemplazando cosas. Vamos aquí a recibir, bueno, acá es Product Service y vamos a poner así, _ Product Service. Tenemos un index que esto va a ser para devolver todos los productos, así que esto vamos a poner acá como products y simplemente lo vamos a devolver a la vista. Luego tenemos para poder editar, pero este es un get, así que es solamente para mostrar el formulario. En el caso de nuevo, va a ser un formulario vacío. Y en caso recibimos el ID, va a devolver la información de ese producto por dicho ID. Esto ya lo hemos trabajado, así que no deberíamos tener algún inconveniente en entenderlo. Y tenemos el addEdit. El addEdit vamos a hacer algo distinto. Solo quiero adelantarme acá en el delete porque es algo ya más sencillo. Solo vamos a poner sí, product service y se elimina. Listo. Entonces vamos a regresar acá en el método post. Y vamos a trabajar con una lógica similar, solo que aquí vamos a recibir lo que es el Product View Model. Muy bien, entonces esto es solo para validar el estado, si es que todos los campos dentro de este modelo estamos recibiendo. Pero aquí hay algo que no deberíamos validar, que son, vamos a entrar acá con F12 y son estos de acá, categories. No quiero validar, o sea que no me muestre un mensaje de que falta agregar aquí. Y también en la parte de Category View Model, esta es una entidad, así que si entramos aquí adentro, vamos a ver que recibe Category ID y el nombre. Así que quiero que esto no tenga, bueno, restricciones. Así que para ello lo que voy a hacer es quitar esas dos restricciones. Voy a acceder directamente al model state.remove y vamos a poner acá categories para que no valide por esa propiedad, y el siguiente va a ser category.nombre. Ahora, me parece extraño que este required que está aquí no está dentro de Category View Model. Debería estar acá. Si es que se me ha pasado, pónganle por favor aquí, porque el formulario de categoría sí necesitamos que esto sea requerido, así que téngalo eso presente. Al igual como está aquí en Product View Model. Así que vamos a regresar acá. Como pueden ver, estos campos son requeridos. Y vamos a regresar acá en Product Controller, que es este de aquí. Ya, muy bien. Entonces, simplemente vamos a devolver a la misma vista los mensajes de error que no sean estos. Vamos a validar acá con Product ID, que si es igual a 0, entonces es para crear, y vamos a actualizar Product Service. Limpiamos
el modelo. Esto ya no es un category, es un product view model. Y acá vamos a poner que sea product. Voy a copiar el servicio y vamos a editar. Esto vamos a poner que sea producto editado y vamos a devolver. Bueno, esto ya lo conocemos. Simplemente hemos agregado esto para que sean dos campos eliminados de la validación del formulario de entrada. Y listo, entonces ya podemos empezar con el formulario para agregar. El index lo vamos a hacer al último porque no vamos a encontrar ningún producto porque no hay nada en la base de datos. Si vamos a ver acá, producto, hacemos un select, no tenemos nada. Entonces primero vamos a agregar para poder trabajar en la vista de index. Clic derecho acá en Add Edit y vamos a poner agregar vista. Una vista vacía. Y ya saben, pongamos el mismo nombre que tiene el método. Y se va a crear acá una carpeta dentro de Views, la carpeta Product, y acá está Add Edit. Ahora, esto lo vamos a copiar también como está en categoría de Add Edit. Copiamos toda la lógica que hemos desarrollado y lo vamos a pegar acá. Solo que no vamos a recibir a Category View Model, acá va a ser Product View Model. Y vamos a actualizar. Ya no va a ser por Category ID, va a ser por Product. Y vamos a cambiar estos textos. New Product, editar producto, esto se mantiene. Y bueno, vamos a continuar con el formulario. Esto va a ir ahora a controlador de Product. Vamos a poner todos los inputs que pertenecen a este modelo de Product View Model. Primero acá es Product ID. Y vamos a continuar con el desplegable que les había comentado que debería mostrarse todas las categorías disponibles para asignar al producto. Entonces copiamos uno que estaba abajo y voy a poner acá category. Y bueno, esto ya no es un input. Y acá, miren, acá había puesto un teléfono o tel. Vamos a corregir esto en category. Esto debería ser texto. Ahí vamos ajustando cosillas. Y este input lo voy a quitar. Y acá vamos a poner un select. Vamos a poner la clase default select sin el eje. Está. Y vamos a poner for select sm, o si no, creo que está bien así nada más. Vamos a ver si no, luego ajustamos. ASP for, vamos a decirle para qué propiedad exactamente del modelo de Product View Model. Va a ser para category. Y dentro tiene otra propiedad que es category ID. Ahí es donde vamos a guardar el valor que seleccionemos del select. Ahora, la lista de elementos lo vamos a obtener de una propiedad que está dentro del modelo. Vamos a poner @model. Y categories. Ahí es donde habíamos trabajado toda la lista de nuestras categorías. Vamos a regresar acá en Product Service. Debería estar por acá y es este de acá. Muy bien, entonces cuando nosotros obtenemos un producto por ID, vamos a guardar la información de la lista de categorías dentro de categories. Y tiene este valor, value y text, que son los dos necesarios para mostrar en un select. Vamos a regresar y esto viene a ser, solo no quiero confundirme, voy a cerrar de att de category y solo me quedo de product view model. Y ahora, debajo del select, bueno, dentro del select vamos a agregar una opción por defecto que diga select.
Vamos a decir que sea seleccionado por defecto y que esté deshabilitado. Este de la validación lo quitamos porque no es un campo que necesitamos recibir. Y ahora a continuación vamos a poner el nombre. Bueno, esto ya está completo, solo vamos a corregir esto que diga texto. Esto va a ser el nombre del producto. Y a continuación va a ser la descripción, que por el momento lo vamos a trabajar así en un input. Más adelante vamos a agregar lo que es algo ya más personalizado. Y muy bien, lo vamos a trabajar así. Copiamos todo esto y vamos a continuar con el precio. Vamos a poner que va a ser para la propiedad price. Bueno, acá me equivoqué. Esto es un price. Voy a ajustar el micrófono ya que se está alejando. Ya está muy bien. Ahora, esto no es un texto, esto es un número. For control que no permita y está bien. Y también la validación que va a ser acá para price. Y acá me está faltando reemplazar. Listo, voy a copiar el price porque nos falta acá el stock del producto. Este stock y acá también reemplazamos. Nos quedamos con number porque es un número. Y vamos a copiar nuevamente todo esto. Y necesitamos acá un input para lo que es subir la imagen. Entonces esto no vamos a contar con esto de aquí. Un tipo va a ser file. Por control eso está bien. Y vamos a quitar el autocomplete. Y esto va a ser para image file, que es una propiedad de Product View Model. Y listo, entonces lo de abajo, el tema de las alertas y estos dos botones se quedan tal y como está. No va a haber problemas. Y ahora, esto es una columna de 6, entonces podríamos, bueno, agregar algo más. Otra columna para mostrar la imagen. En el caso ya está seleccionada, así que vamos a corregir esto. Voy a cortar esto y lo voy a pegar afuera. Aquí, debajo del row. Y nos falta una columna más, ¿no? Ese es un div de 6 y vamos a ver dónde termina. Termina acá. Entonces, habría dos columnas que nos muestran en la pantalla. Y esto que sea la otra columna 6. Aquí adentro vamos a poner una etiqueta IMG. Vamos a poner acá el recurso de dónde va a obtener lo que son las imágenes. Y acá hay un símbolo que, si no me equivoco, viene a ser este de acá. Esto nos permite ir directamente a la carpeta de recursos de www.root. ¿Sí? Dentro de nuestro proyecto. Igual voy a dar un acercamiento acá. Como pueden ver, es este de acá. Y acá voy a poner una diagonal. No me acuerdo muy bien el nombre. Si es que lo saben, pueden ponerlo en los comentarios. Y de esa forma nos ayudamos. Así que voy a regresar. Voy a presionar nuevamente esto y listo. Ya. Ahora vamos a ir a la carpeta de image, donde vamos a guardar la imagen. Y tenemos que concatenar con bueno, esto no es. Con el nombre que se encuentra dentro de nuestro modelo, que es ImageName. Así que se va a mostrar. Vamos a dar una clase que sea redondeado, un ancho de 300, un alto también de 300. Bueno, acá voy a poner 20. Y bueno, si no se puede mostrar la imagen, vamos a decir que se muestre el nombre del producto, @model.name. Y listo, solo es para mostrar la imagen. Y bueno, entonces
ya estaría todo. Lo que nos faltaría simplemente sería probarlo, ¿no? Bueno, acá me está faltando algo en los formularios y es que nosotros debemos agregar una lógica porque vamos a trabajar en este momento con enviar archivos, entonces vamos a tener que decirle con entype que vamos a enviar un formulario con datos diferentes de texto, que es una imagen. Y bueno, este resto ya se queda igual. No quiero cambiar nada más. Y vamos a probar esto. Así que vamos a ejecutar el proyecto. Y bueno, también ahora que me recuerdo, no he asignado ningún enlace para poder entrar. Así que lo vamos a hacer por vía URL. Y también quiero poner acá un punto de depuración. Vamos a regresar acá al Product Controller. Y quiero lo que es... donde está al método post, quiero poner acá un punto de depuración para saber qué es lo que va a suceder cuando envíe el formulario. Entonces, por URL, lo que vamos a hacer aquí es poner product y acá método addEdit. Creo que no me va a dar problemas si es que pongo en minúscula. A ver, ¿qué me dice? No es posible resolver product service. Ah, ya, entiendo. Vamos a regresar. Y vamos a ir a program.cs y bueno, nos falta agregar la instancia de product service. Solo hemos trabajado con categoría. Así que va a ser acá product service. Ahora sí. Vamos a ejecutar nuevamente. Este programa ya lo puedo cerrar. Bueno, ya que estamos acá. Nuevamente escribimos acá diagonal product addEdit, enter. Vamos a ver, y este de acá es el formulario. Acá tenemos el desplegable que muestra todas las categorías, como pueden ver. Por defecto está el select, ¿no? Y no se puede seleccionar, así que está bien. Aquí se estaría mostrando la imagen. Obviamente que ahorita no tenemos nada porque es para agregar nuevo, como dice New Product. Ese es el nombre, la descripción, el precio, el stock y bueno, vamos a agregar uno para tecnología. Nombre laptop. Descripción test o good, vamos a poner. Precio de 2400. El stock que tengo de 30. Quiero seleccionar una imagen, así que permítame acá buscar lo que son las imágenes. Y acá tengo lo que son las capturas. Esta es una laptop, ya lo agrego. Y simplemente voy a poner aquí en agregar. Mi punto de depuración se detuvo y vamos a ver que el modelo de Product View Model está obteniendo estos valores. Voy a ver si es que puedo acercar esto. Sí está. A ver, dentro de Category tenemos simplemente el número 1, que es la categoría de tecnología. Descripción es good. Acá tenemos la imagen, como pueden ver. Image name todavía no. Nombre laptop, precio, product ID es para crear, así que está bien 0. Y el stock 30. Bien, entonces vamos a continuar. Quiero poner acá un F10, pero no me permite ver. Ah, bueno, está afuera. Removemos los dos, que es categories y category name. Estos dos no debe validar acá. Muy bien. Dice que es para crear. Agregamos, se limpia, creamos una nueva entidad, producto creado. Y vamos a regresar acá a la vista. Continuamos. Y listo, ha sido creado. Vamos a ir a la base de datos para ver si esto es verdad. Y ahí está.
producto, categoría, nombre, descripción, precio, stock y la imagen. Este de acá es el nombre que le ha dado, que es .jpg. Vamos a ver dentro de nuestro proyecto imágenes y acá está. Y como pueden ver, ahí se muestra lo que es la laptop. Y lo que voy a hacer es tratar de editar la información. Vamos a poner simplemente acá en la URL / y número 1, que es del producto que hemos creado. Enter. Y como podrán ver, nos trae la información ya seteada de este producto, que es una laptop. Y acá está la imagen. Ahora yo quiero editar que no sea... Bueno, voy a poner good por 2 simplemente. Laptop. New, nada más. Y quizás también bedroom le vamos a poner como categoría. Y de esta manera vamos a poner acá en save. Vamos a ver. Ya es ahora para editar, o sea, se va acá. Quiero validar la categoría número 2 por 2, laptop new, y está bien. Vamos a continuar acá la ejecución. Muy bien, continuamos. Bueno, ahí he editado código, producto editado, regresamos a la base de datos y esto ya debió cambiar. La imagen se mantiene, descripción y el nombre y la categoría ha cambiado. Bien, entonces está funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la parte de el index, como tenemos acá así. También vamos a copiar lo mismo. Nos vamos a ahorrar. Esto solo quiero regresar como estaba. Quito el punto de depuración y vamos a trabajar con el index, que es acá. Clic derecho, agregamos vista vacía. Dejamos acá en index y vamos a copiar lo que tenemos acá en category index. Bueno, simplemente control A para seleccionar todo. Regresamos al index de product y lo vamos a pegar acá. Vamos a cambiar los textos. Acá va a ser products. Esto lo dejamos, pero vamos a redireccionar acá hacia product. At edit. Y vamos a cambiar acá también lo que es la tabla. Necesitamos unos 4. Voy a poner acá que sea la categoría, el precio, el stock. La imagen no lo voy a mostrar por un tema de que no se sature tanto. Nombre, categoría, precio, stock y las acciones. Bueno, acá también vamos a mostrar categoría. Bueno, esto no es así. Punto. Bueno, no me aparece el categoría. Esto me parece raro porque no he actualizado acá. Product View Model. Ahora sí. Pero va a ser desde el principio. Category. Punto. Nombre. Y esto va a ser el precio. El stock. Esto es para editar, así que vamos a poner acá product. Product ID. Esto es para eliminar, así que esto también ya lo hemos trabajado en categoría. Y acá está para eliminar. Solo que vamos a cambiar el controlador que sea para product y el método delete se queda ahí. Y bien, entonces solo habría que probar. Pero lo que yo quiero mostrarles también es algo que un concepto que habíamos trabajado antes, que era esto, ¿no?
que lo que estaba haciendo era enviar una expresión diciendo que quiero que incluya categoría, porque tenemos un método de getAll que simplemente devuelve todos los productos y vamos a notar que aquí va a haber un error. Vamos a ejecutar esto y bueno, voy a detener automáticamente o rápidamente esto porque necesitamos ir aquí en Shared Layout y no hemos agregado lo que es un menú para los productos. Este de Privacy lo vamos a quitar y el controlador es Product. Ahora sí, vamos a ejecutar el proyecto. Ya debería tener esto, Products. Y mire, me dice que acá hay un error porque no puede devolver categoría. Vamos a ver, inspeccionamos lo que es Products acá. Bueno, no me va a permitir, sino que tengo que continuar esto. Voy a actualizar. Y vamos a inspeccionar esto. Vamos a ver que efectivamente tengo mi lista de productos, pero dentro de categoría, miren, no obtengo la categoría de este producto, nulo. Y por ende, justo aquí, toda esta sección, que viene a ser esto, no puedo obtenerla. Así que bueno, ahora ya se perdió el cursor, quiero obtenerlo nuevamente y ya está. Entonces, es por eso que necesito el otro de arriba, donde le digo que necesito que incluya categorías. Y bueno, esto ya lo vamos a borrar. Si desean, lo dejamos ahí el punto de depuración para ver con mayor detalle. Products. F4. Y vamos a ver acá en Products. Desplegamos que ahora dentro de categorías, sí, miren, tengo información, el nombre y el ID. Entonces esa de ahí es la diferencia. Vamos a dar en continuar simplemente y ahí está. Si no, bueno, no podíamos mostrar este bedroom que aparece ahí. Y bueno, tenemos para editar. Ya sabemos que funciona. El crear nuevo. Bueno, acá está redirigiendo a categoría. Acá hemos cometido un pequeño error. Crear new que redirija a... A ver, vamos a ver quizás... Es tema de aquí de la vista y he editado otra cosa. En realidad es el back. Es el back. Vamos a regresar aquí. Y vamos a ver que acá dejé con index de categoría index. Así que ahí cometí un pequeño problema. Vamos a recompilar esto. Products. Si editamos, back. Creamos nuevo, back. Ya está. Ahora, podríamos eliminar, pero la verdad quiero crear un nuevo producto. Uno que sea de test. Precio, también esto. Y vamos aquí a seleccionar. Bueno, imagen no lo vamos a seleccionar, simplemente vamos a guardar así. Description voy a poner agregamos y listo. Y acá tenemos. Voy a eliminar este producto. Le digo no. Eliminar. Y listo. Vamos a ver la base de datos. Sí está bien. Ahora, hay algo que quería mencionarles que es en esta parte de la descripción.
que deberíamos trabajarlo de una manera un poco distinta, ya que la descripción no es así directamente un texto en plano o directo, ¿no? De una sola línea, sino que puede tener muchas líneas, puede tener detallitos de, no sé, sombreados, alguna descripción en negrita, ¿no? Un texto en negrita y así. Así que para ello, permítame, voy a ir acá. Bueno, voy a cerrar todos los localhosts que se han creado. Y vamos a buscar la siguiente librería que viene a ser Summernote. Y es este de aquí. El cual, como pueden ver, tiene estas funcionalidades de poderle dar mayor detalle a los textos que vamos haciendo. Por ejemplo, esto voy a poner en negrita. Esto así con fondo amarillo. Y bueno, muchas otras cosas más. Así que vamos a ir acá en Getting Started. Bueno, esta es publicidad. Y tenemos estas opciones para poder trabajar. Así que acá nos dice que podemos trabajarlo desde CDN, JS Delete. Esta es la versión que está trabajando aquí. Y bueno, la implementación es muy fácil. Como pueden ver, lo está llamando simplemente aquí al input y lo setea. Pero antes debemos agregar estas dos librerías que son lo básico. Tenemos que tener jQuery y Bootstrap si es que queremos darle estilos. Y estos son, ¿no? El CS de Summernote y el JS. Tenemos que tener esas librerías. Creamos un div o un input o un text area. Ponemos el ID. Como pueden ver, acá está un text area. Pero lo importante es el ID que le damos, porque con el ID vamos a poder setearle ya esa configuración. Y bueno, acá es más que detalles si estamos trabajando con Bootstrap 4, Bootstrap 5. En nuestro caso, estamos trabajando con Bootstrap 5, así que vamos a por ello. Vamos a ir acá en la carpeta www.root, lib, clic derecho. Y vamos a ir acá a agregar client-side library. Y bueno, este proceso ya lo conocemos, ya hemos hecho antes para el Switaler. Utilizamos el proveedor que, bueno, ya habíamos visto. Esto va a ser Summernote, @ y la versión 09.1. Podemos incluir todo, pero va a ser muy pesado, como pueden ver. Así que vamos a escoger solamente los archivos necesarios. Vamos a ir acá a lo que es la carpeta de dist, donde usualmente encontramos lo necesario. Y primero vamos a implementar Summernote con Bootstrap 5, porque ese es el que estamos trabajando. Pero yo quiero la versión minimizada, que es este de acá, el CS, y el Summernote Bootstrap 5 de MinJS. Luego vamos a dar paso a lo que es la librería en sí de Summernote, que es este de acá, summernote.min. También pueden utilizar este, pero yo prefiero el minimizado, el CSS y luego el JS. Por último, vamos a implementar todas las fuentes dando acá select en la carpeta. Y sería todo. Importante que esté dentro del lib, si no tiene lo agregan. Instalamos. Vamos a ver, dice que la operación ha sido completada. Desplegamos lib, Summernote y listo. Igual pueden ver acá en litmat que aquí está de Summernote todo lo que estamos utilizando. Ahora voy a cerrar todo, ya que solo vamos a trabajar con add product. Y bueno, entonces nosotros conocemos
el contexto de los scripts, o bueno, sections, que vamos a ver acá en layout, que como les había mencionado antes, nos permite organizar los scripts, ¿no?, que vamos a estar utilizando en cada una de las páginas. Estos scripts de acá son globales y esto de acá es por cada página que nosotros vamos visualizando. Acá deberíamos poner acá los scripts. De esa manera, si es que la página que estamos acá viendo ahora, AtEdit, tiene recursos de SummerNode, ¿no?, ese de ahí necesita a jQuery y Bootstrap. Entonces necesitamos que ese esté al último, que respete el orden. Primero jQuery, Bootstrap y luego va a ser mi script que voy a agregar ahora para utilizar el SummerNode. Pero yo voy a hacer una copia porque no solo necesito scripts, sino también necesito estilos. Así que lo vamos a pegar aquí al último. Y vamos a poner así, estilos. De esta manera. Entonces ahora ya tenemos una sección para estilos que se va a renderizar justo acá en este bloque. Va a respetar el orden y cuando entre a mi página de AtEdit, ese script va a estar justo en ese orden, 1 y 2. Así que listo, vamos a comenzar. Vamos a ir acá, @section, llamamos a la sección de styles que habíamos creado recientemente y vamos a ir a lib, SummerNodeThis, y primero vamos a empezar con los JS. Primero de Bootstrap y luego de Summer. Acá está. Aunque creo que el orden vamos a ver. Dice si utilizas Bootstrap 5. Sí, lo podemos poner aquí al último. Muy bien, entonces ahora voy a copiar solamente la @section y ahora vamos a ir con los scripts. Entonces ahora necesitamos el SummerMint y abajo vamos a poner el Bootstrap. De esta manera. Ahora, aquí adentro vamos a agregar nuestro script personalizado. No sé si puedo corregir esto, ya está. Ya que necesitamos implementar en un div, ¿no?, como dice acá. Copio todo esto y lo voy a pegar aquí. Necesitamos asignarle este ID de SummerNode a un input y lo vamos a hacer justo al de descripción. Ahora, este input lo vamos a cambiar, va a ser ahora un textarea. Y bueno, los textareas tienen que terminar así también en textarea. Control KD. Bueno, no me funciona, creo. Sí, no me funciona. Voy a hacerlo acá manual. Bueno, este textarea por defecto ya no necesita un type, creo, ¿no? Vamos a ver, tiene esto. No, no es necesario ya. Es un for control. Va a funcionar para descripción. Autocompletado va a estar cerrado. Y acá vamos a poner ese ID. Simplemente copiamos esto y lo ponemos acá. Y bien, entonces vamos a hacer ya de una vez las pruebas. Ya debería ser todo necesario. Products. Vamos a editar esto. Y como pueden ver ya tengo este estilo. Así que en realidad podemos ir acá en lo que es Lorem Ipsum para obtener un texto random.
Y voy a decir que genere esto y voy a copiar todo esto de acá. Voy a pegar aquí y simplemente voy a hacer esto de acá. Así como si fuera descripción que tenemos de esta laptop. De esta manera. Esto va a ser así y esto así, ¿no? Muy bien, entonces esto de acá lo quiero poner en negrita. Incluso puede ser con... A ver, ¿qué más tiene acá? No tiene un subrayado. Este de acá es subrayado. Muy bien, y entonces quizás estas partes de aquí simplemente puedo poner así. Solamente al inicio. Y bueno, me parece bien todo lo demás. Y vamos a darle acá en guardar. Me dice que ha sido editado el producto. Vamos a ver cómo se guarda esto en la base de datos. Y esto se guarda así en spam. Como pueden ver, está dentro de una etiqueta. A ver si puedo ir al inicio. Es una etiqueta, un párrafo y adentro está todo el diseño que le estamos dando. Entonces esto finalmente si renderizamos en el HTML va a respetar lo que hemos puesto. Vamos a ir acá en back. Nuevamente editamos y como pueden ver se muestra lo que hemos guardado. Así que podemos ir acá a ver incluso el código. Como pueden ver acá está si quieres ver el código. Y bueno, si no. Y listo, entonces esto es una herramienta que nos ayuda mucho para las descripciones, ya que de esa manera se suele mostrar la información de los productos. Vamos a darle en back y muy bien. Vamos a cerrar todo esto ya que hemos terminado lo que es la sección de los productos. Vamos a minimizar también esto. Y listo.